Nivel 1. Lo que todos hemos oído. Este nivel incluye sucesos y leyendas escolares ampliamente conocidas o difundidas por generaciones. Algunas tienen base en hechos reales, otras son más leyendas urbanas, pero todas son el punto de partida hacia el descenso. La niña del baño. Una leyenda popular en toda Latinoamérica y Asia, similar al mito japonés de Hanako-san. Se cuenta que si entras al baño de niñas y dices un nombre 3 veces, la niña se te aparecerá. En México, se habla de escuelas donde tras una tragedia, el espíritu de una niña vaga por los baños y hace ruidos extraños. Se dice que estas leyendas surgieron para evitar que los niños se escondieran en los baños o hicieran travesuras. En algunos casos, la leyenda coincide con la historia de una niña que desafortunadamente pierde la vida en el baño por un accidente o por bullying. Escuela Benito Juárez, Ciudad de México, terremoto de 1985. Durante el sismo de 1985, esta escuela colapsó parcialmente, dejando a varios estudiantes y maestros bajo de estas estructuras. Desde entonces, trabajadores aseguran haber escuchado pasos, murmullos y ver figuras en los pasillos. Muchos edificios escolares en la Ciudad de México quedaron con daños estructurales. Algunas instituciones sobrevivieron con remodelaciones, pero los sobrevivientes siempre contaron historias de niños que hasta la fecha siguen ahí. El túnel secreto bajo escuelas del siglo XX. En escuelas construidas durante la época del Porfiriato o la Revolución, se dice que existen túneles subterráneos usados por militares, religiosos o incluso sociedades secretas. Un ejemplo es en Puebla y Guanajuato. Hay registros de pasajes bajo escuelas que conectan con iglesias, exconventos o cuarteles. Se rumorea que algunos todavía se usan para rituales o prácticas clandestinas. Las monjas que castigan en internados. Muchos exalumnos de escuelas religiosas relatan haber visto figuras con hábito caminando por los dormitorios por la noche. Algunos describen haber sido lastimados por algo invisible como un castigo por desobedecer. En internados de los años 40 a los 70, el abuso físico era muy común. Lo paranormal podría ser una manifestación del trauma colectivo o incluso, como dicen algunos, de entidades que se alimentan del dolor infantil. El maestro que nunca se fue. En varias escuelas de todo el mundo se cuenta la historia de un maestro que desafortunadamente fallece en servicio o sufrió una tragedia. Algunos años después se le sigue viendo en el aula, corrigiendo cuadernos o dando clases en un salón vacío. En una secundaria de Monterrey se habla de un profesor de química que pierde la vida por una explosión en el laboratorio. Se asegura que algunos alumnos nuevos lo han visto entrar al aula sin saber que ya falleció décadas atrás. Nivel 2. Testimonios inquietantes. Aquí entramos en territorio donde los relatos son más personales, más específicos y a menudo documentados por redes sociales, medios locales o investigaciones independientes. Escuela Primaria Valle de Chalco, ritos en el sótano. En redes sociales circuló el video de una escuela donde tras unas remodelaciones encontraron un sótano con figuras extrañas y marcas en el suelo. Algunos trabajadores afirmaron haber presenciado ceremonias antes del amanecer. Se especula que algunos conserjes o personas con acceso realizan rituales relacionados con santería o brujería para proteger el lugar o quizás para algo mucho más turbio. Instituto de Niños Ciegos, Perú. Una investigación no oficial reportó que en este instituto, en los años 60, se realizaban prácticas de estimulación neuronal sin consentimiento, usando electricidad. Varios alumnos de la época desaparecieron o presentaron afectaciones permanentes. Existe una tesis universitaria que hace mención de estos rumores, aunque no ha sido comprobado. Algunos exalumnos han dado entrevistas anónimas. La escuela que aparece y desaparece en Veracruz. Se cuenta en una zona rural de Veracruz que hay una escuela que solo se manifiesta ciertos días del año, a la que algunos niños llegan por error y después no recuerdan cómo salieron. Relatos coinciden en la descripción del lugar y los maestros sin rostro. Algunos lo relacionan con dimensiones paralelas o zonas energéticas. Otros dicen que se trata de un tipo de engaño sobrenatural para atraer almas infantiles. Colegio del Centro Histórico en la Ciudad de México.
Estudiantes han grabado sombras, voces en el interfono, timbres que suenan solos y figuras en las cámaras de seguridad. Los relatos han sido compartidos por exalumnos desde los años 90. Muchos coinciden en que los fenómenos se intensifican cerca de los baños del segundo piso. Un antiguo conserje habría dicho que alguien fue enterrado ahí. El internado cerrado por canibalismo en República Checa. En los años 70, un internado para niños con problemas conductuales fue clausurado, abruptamente, sin aviso. Años después, se filtró un reporte no confirmado de que un grupo de alumnos se volvió caníbal tras un encierro prolongado durante una tormenta de nieve. La historia completa: la escuela desapareció de registros oficiales, solo quedan ruinas y locales aún evitan pasar por ahí. Se ha vuelto una leyenda urbana oscura de Europa del Este. Nivel 3. Territorio prohibido. Aquí los temas rozan lo inexplicable, lo prohibido o incluso lo criminal, a menudo con rumores persistentes pero difícil verificación. Se requiere precaución para su divulgación. Escuela con secta oculta en Tijuana. Una preparatoria en Tijuana fue acusada por padres de tener símbolos extraños en los salones, clases nocturnas no oficiales y alumnos que cambiaban de personalidad. Alguien encontró un cuarto cerrado con figuras extrañas y un altar improvisado. Los rumores apuntan a que algunos profesores reclutaban a alumnos vulnerables para una organización espiritual no registrada. Escuela militar en Rusia. En foros rusos se menciona una escuela militar cerrada en los 90, luego de que más de 20 alumnos desaparecieran. El ejército lo declaró un fallo administrativo, pero algunos exprofesores filtraron grabaciones de alarmas que se activaban solas en la noche. Algunas teorías apuntan a pruebas humanas de resistencia mental, otros a fenómenos dimensionales. El caso, hasta la fecha, sigue sin una respuesta clara. Escuela de santería disfrazada en Cuba. Una institución aparentemente normal en La Habana resultó ser un centro de reclutamiento para prácticas esotéricas. Las aulas traseras eran usadas para iniciaciones y algunos alumnos aparecieron con marcas en el cuerpo. Una exalumna habló en un programa de radio y aseguró que muchos profesores decían ser elegidos y les pedían ofrecer cosas personales a cambio de favores académicos. Escuela inexistente en Japón. Hay testimonios en Reddit de personas que recuerdan haber asistido a una escuela que no figura en ningún mapa ni archivo oficial. Tienen fotos borrosas, planos a medias, pero nadie más parece recordar haber estado ahí. La hipótesis es una memoria falsa colectiva o quizás un experimento gubernamental de control mental, o a lo mejor una anomalía temporal. Proyecto MK Ultra en escuelas de Estados Unidos. Aunque el proyecto MK Ultra está documentado como real, hay informes de que algunas escuelas fueron usadas como zonas de observación para manipulación mental. Niños recibían dosis pequeñas de una sustancia y eran sometidos a sesiones sensoriales. Algunos documentos desclasificados hablan de entornos controlados con participación juvenil. Algunos antiguos alumnos han declarado públicamente tener recuerdos fragmentados. Nivel 4. Las sombras del conocimiento. Este nivel explora hechos que, aunque no están del todo ocultos, sí se mantienen lejos de los reflectores. Se trata de casos reales y documentados, rumores persistentes o historias que han dejado huella en la memoria colectiva. Escuela Primaria Rafael Ramírez, Ciudad de México. En esta primaria, ubicada en la Ciudad de México, los propios maestros han contado que existe un salón que fue clausurado después de que varios niños aseguraron haber visto a una mujer de cabello largo flotando junto a la pizarra. Las cámaras captaron movimientos de pupitres y ruidos extraños. Desde entonces, el aula se cerró, pero de vez en cuando se escucha el timbre sonar desde dentro, aunque no hay energía eléctrica conectada. Escuela para niñas en Perú. En el año de 2016, una escuela en Tarapoto, Perú, fue escenario de uno de los casos más extraños de histeria colectiva. Decenas de niñas comenzaron a gritar y convulsionarse, diciendo que una sombra negra las quería llevar al infierno. Algunas hablaban en lenguas desconocidas.
Se creyó que era un caso psicológico, pero los padres aseguraban que era una maldición, ya que el terreno fue un cementerio colonial.